Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Alba. Yo pertenezco al programa de psicología a este curso de personalidad y a continuación voy a desarrollar la fase individual de la fase 2 teoría de la personalidad. Pertenezco al grupo 403004, presentado al tutor Jonaison Echavarría. Vamos a iniciar con lo que es la introducción. La personalidad es una característica individual y es lo que hace que las personas sean diferentes, determina quién es cada quien y cómo nos manifestamos en el entorno. Esta se adquiere desde el momento que somos concebidos a través de la herencia y la seguiremos forjando conforme a los años de experiencia. En este documento hago un análisis profundo en cuanto a todo tipo de teorías que existen respecto al porqué de nuestra personalidad y según cada una, cómo la hemos adquirido. Asimismo, lograré entender un poco más a fondo la complejidad de nuestro inconsciente y todos los factores que influyen en nuestra cotidianidad. Los objetivos que vamos a tratar es presentar una visión general y clara de las teorías que soportan el estudio de la personalidad, analizar cada una de las teorías de la personalidad y resumir de manera concreta en un mapa conceptual los principales conceptos y autores de cada una de las teorías de la personalidad. Aquí vemos nuestro cuadro, nuestro mapa mental o mapa, sí, nuestro mapa mental de las teorías de la personalidad y vamos a comenzar a explicar cada una de ellas. Vamos a iniciar con la biológica, analizándola desde la perspectiva teórica y hablamos de Kagan, que es en su teoría definida dos tipos, él definía dos tipos de temperamento, el inhibido donde se veía ahí lo que es la parte tímida y la temerosa de una persona y el desinhibido, que es la persona que es audaz, sociable y extrovertido. Él afirmó que esas características tienen la capacidad de influir en el comportamiento posterior en función de cómo interactúa con el entorno. Gray, en su teoría, se describen dos mecanismos principales que determinan el comportamiento, el mecanismo de aproximación conductual y el mecanismo de inhibición conductual. El primero se activa a la persona para que se dirija hacia los incentivos deseados y el segundo impide al sujeto que se dirija hacia metas. Bus es el primero, él habla de tres aspectos. El primero hace referencia al gasto global de energía y el segundo hace referencia de estar y compartir actividades con otras personas y el tercero a la tendencia de responder fisiológicamente ante situaciones perturbadoras. Einstein en su teoría describe dos rasgos característicos de la personalidad, a los introvertidos y extrovertidos, clasificándolos a los primeros como relativamente tranquilos, poco sociables e introspectivos y los segundos como comunicativos, desinhibidos e inmersos en las actividades sociales. A nivel de la perspectiva teórica cognitiva, hablamos de Bandura. En su teoría le da mucha importancia al entorno como génesis y modulador clave de la conducta de cada individuo. Sostuvo que el ambiente era la causa de la conducta, pero que era a su vez el ambiente era causal de que tuviera un concepto revolucionario y él se le dio el nombre de determinismo, donde la realidad y el comportamiento se causan mutuamente. Arroyo, este autor en su teoría identificó que las personas no suelen actuar de manera automática, sino que antes de realizar cualquier acción obligatoria, codifican e interpretan la información y es a través de este proceso que las personas pueden dar sentido al mundo. Kelly es un autor que afirmaba en su teoría que da mucha relevancia a la interpretación de la realidad. Afirmaba que las personas eran como una especie de investigador que construye y modifica sus conocimientos e hipótesis a través de los constructos personales que usa para conceptualizar los acontecimientos. Michel, este autor en su teoría afirmaba que el comportamiento de las personas está influenciado primeramente por los componentes de una situación y la forma en que se percibe la situación. También solía decir que las personas solo se comportarían de manera similar si dicha acción produce los mismos resultados. A nivel de la perspectiva teórica de aprendizaje, Desollador en su teoría afirmó que la conducta es un producto obtenido por el ambiente donde se presentan estímulos que pueden actuar como reforzadores que incrementan la incidencia conductual. Stats es un autor que propone un aprendizaje social afirmando que el individuo adquiere patrones comportamentales a través de la observación y el modelamiento, es decir, que la sociedad proporciona condiciones de aprendizaje de repertorios conductuales por reforzamiento y facilita el control conductual. Dollar y Miller
La teoría de estos dos autores afirman que la personalidad, básicamente a partir del hábito, es decir, asociación entre un estímulo y la respuesta, asociando las pulsaciones primarias y las secundarias. A nivel de la perspectiva psicoanalítica, Freud considera que la personalidad humana está integrada por tres instancias psíquicas, conflictivas entre sí, y que toda la vida psicológica del ello, el yo y el superyo. Jung La teoría de Jung divide la psique en tres partes. La primera, el yo, la cual identifica con la mente consciente, y luego está inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero que no está exenta del estarlo. El inconsciente colectivo es el reservorio de nuestra experiencia como especie. Este autor plantea un sistema de psicología individual dándole suma importancia a la seguridad del ser humano en su conciencia, en sus fuerzas sociales. Afirmaba que el individuo nace o nacemos con sentimientos de inferioridad, sufrimiento, y que al nacer somos indefensos y dependemos de otros. Es mediante ese sentimiento que se impulsa a la persona a superarse y a alcanzar la superioridad como la única destino de ser. Erickson, este psicólogo, enfatizó la comprensión del yo como una fuerza intensa, como una capacidad organizadora de la persona capaz de reconciliar las fuerzas sintónicas y distónicas, así como resolver las crisis derivadas del contexto genético, cultural e histórico de cada persona, y propuso el concepto de desarrollo de la personalidad desde la infancia a la vejez. Omney Él le dio más importancia al aspecto social que al biológico como forjador de la persona, y según lo establece su teoría. A nivel de los rasgos, Alport, este autor considera que la personalidad es una organización dinámica de los sistemas psicofisiológicos que determinan el modo de pensar y actuar característico del sujeto. A través de esos elementos, Alport crea un sistema teórico basado en los términos de reflejos condicionados, hábitos actuales, rasgos y persona. Cattell define la personalidad como algo que predice lo que alguien va a hacer en una situación determinada. Esto sucede al tipo de relaciones que establece el ambiente. Macra y Costa dicen que la personalidad debería analizarse atendiendo a 5 componentes distinguibles, cada uno de ellos compuesto por distintas variables. Los modelos de los 5 grandes parten de la premisa de la mayor parte de los rasgos de la personalidad que pueden ser abarcados por 5 grandes dimensiones de personalidad, aspectos del lenguaje o la cultura. El modelo de las 5 grandes es una taxonomía de rasgos construidos a partir del lenguaje. A nivel de la teoría humanística, Roger, este psicólogo humanista, en su teoría le regresa al hombre su esencia como ser natural y libre. Afirmaba que el individuo tiene la libertad de tomar decisiones con relación al rumbo que debe tomar su vida. Seligman, este psicólogo, centra su teoría en el positivismo. En esa teoría de la auténtica felicidad, las divisiones de 3 elementos: emoción positiva, que son las emociones positivas que tienen una vida placentera, que es el compromiso de alguna actividad agradable, significado, que es el sentido o propósito que le damos a lo que hacemos. Maslow, este psicólogo, en su teoría afirma que todas las personas tienen una necesidad fundamental de autorrelación, estado de relación personal, que las personas se percatan de su potencial elevado, cada una en su propia forma. Csikszentmihalyi, este psicólogo, centra su teoría en la persona creativa, explicando lo que es el resultado de una cultura y de sus reglas, junto con una persona que aporta novedades e ideas, y su sociedad que reconoce diversas ideas. Es mediante estos tres que surgen una idea de producto creativo. Como conclusiones, podemos decir que en el desarrollo de este trabajo de investigación se logró encontrar los diferentes conceptos de personalidad, que no podemos dar cuenta de cómo un ser humano puede tener diferentes tipos de personalidad. Esto es lo que nos hace diferentes de los demás, y por la misma razón es que somos únicos. Además, se puede observar las diferentes maneras de medir la personalidad a través de distintos métodos, como son los test de proyectivos y objetivos, la entrevista y la observación. También encontramos diversas teorías respecto a la personalidad que existen, como son las de Sigmund Freud y la teoría de Alfred Adler, quien, aun siendo discípulo de Freud, condujo sus propias investigaciones y disintió en contra de la teoría de Freud, aplicando la propia suya. Todas las teorías de la personalidad en general manifiestan que el comportamiento es congruente a través del tiempo y de las situaciones.
Otra conclusión es que en algunos aspectos medir la personalidad se asemeja mucho a evaluar la inteligencia. En uno u otro caso se intenta cuantificar algo que no podemos ver ni tocar y que en ambos casos una buena prueba ha de ser confiable y válida a la vez que al evaluar la persona no nos interesa la mejor conducta, lo que queremos averiguar es la conducta típica del sujeto, es decir, cómo suele comportarse en situaciones ordinarias. En la intrínseca tarea de medir la personalidad, los psicólogos recurren a cuanto instrumento básico, como son la entrevista de personas, la observación directa del comportamiento, el test de objetivos y el test proyectivo. Esas son las referencias en las que me basé para hacer esta presentación. Les agradezco mucho por su atención. Que estén muy bien. Gracias.